Chicos, hoy os traigo posiblemente el mejor perfume de diseñador que existe actualmente o que podáis llegar a comprar para otoño e invierno. Su inconveniente principal podría llegar a decirse que es el precio. ¿Ese precio está justificado? Pues a lo largo del vídeo hablaremos del perfume y al final os comentaré mi opinión acerca del perfume y de si está justificado o no. Viene en 60 mililitros, es el único tamaño en el que lo vais a encontrar. Un bote verde oscuro con una degradación hacia negro. Un tapón que podéis coger perfectamente el bote sin ningún tipo de problema. En su salida nos declaran que tiene, ya veis cómo atomiza, nos dicen que tiene ron, azahar y almendra amarga. Chicos, aquí lo que sentimos en su salida es un dulzor, pero no es un típico dulzor dulce propiamente dicho, sino es un dulzor oscuro, un dulzor licoroso, que llega hasta tal punto que llega a ser embriagador. Un aroma en el que va a destacar principalmente esa almendra amarga, bañada en ron y equilibrada perfectamente con la flor de azahar. A medida que la fragancia va evolucionando, vamos a encontrarnos con que vamos a tener una nota de chile picante que, lejos de hacernos sentir ese carácter picante en la fragancia, nos va a aportar calidez. Esa calidez va a ir acompañada de abatonca y resina, que van a hacer de la fragancia un perfume más envolvente, más especiado. Va a ser una fragancia que te va a dar esa sensación o ese carácter más masculino. A medida que va evolucionando la fragancia y ya nos adentramos en el secado, vamos a encontrarnos con vainilla, benjuí y cuero. Aquí la vainilla no es una vainilla dulce, como ya he comentado anteriormente. Esta fragancia tiene su dulzor, pero no es un dulzor típico, es un dulzor oscuro, un dulzor resinoso, un dulzor acompañado de alcohol, acompañado del ládano, acompañado de la abatonca, ¿vale? Pero esa abatonca no hace de la fragancia una fragancia dulce. Aquí, chicos, lo que tenemos es un dulzor oscuro, como ya he dicho anteriormente, resinoso y elegante. Y que el cuero le aporta esa seriedad a la fragancia en el secado que la hacen espectacular. Tiene un rendimiento muy bueno, estamos hablando de 8 horas sin problema, ¿vale? Con proyección y estela bastante buena las 2 primeras horas, que se va a ir retrayendo hacia una burbuja personal en la que las personas que se te acerquen a ti te van a oler perfectamente. Una fragancia, bajo mi punto de vista, que está hecho para el frío, ocasiones especiales y nocturna, que a diferencia de la Elixir la siento yo más, como he dicho anteriormente, más nocturna, más para ocasiones especiales, más para el frío, mientras que la Elixir podrías usarla perfectamente para ocasiones diurnas. Es una fragancia mucho más versátil, más elegante e incluso más limpia. ¿Se parece a la Elixir a la Absolute? Pues yo diría sí, pero no. Chicos, mantiene el mismo ADN que la Elixir, la Absolute, es decir, vamos a tener abatonca y azahar, pero se aleja en cuanto a lo que nos intenta transmitir. Aquí, la Absolute, como he dicho anteriormente, es una fragancia que es más oscura, más resinosa, más intensa, más especiada, mientras que la Elixir es una fragancia que se siente más limpia, más versátil y más elegante. ¿Para quién es este tipo de fragancia, este Absolute? Pues yo diría para una persona que busque destacar, para una persona que busque un aroma diferente, para una persona que busque un perfume con carácter. Es este Absolute. No es un perfume ni para oficinas, ni para días calurosos. Esto, como he dicho anteriormente, es una fragancia para frío nocturno y ocasiones especiales. Es decir, donde tú quieras destacar y llamar la atención, es una fragancia espectacular. ¿Merece la pena adquirir este Absolute de Parfum para hombres? Pues diría, chicos, si tenéis el Elixir, os diría en cierto modo que no. También va a depender de lo que vayáis buscando. El Elixir es una fragancia, como he dicho anteriormente, más elegante, más limpia, incluso más versátil, que podríais llegar a usarla vosotros en cualquier situación. Mientras que esta es una fragancia nocturna y de frío. Si lo que vais buscando es oler todo el tiempo al ADN de Gucci Guilty, pero con esos matices que os pueden dar
el tener una fragancia más versátil, limpia y elegante por la mañana y por la noche una fragancia más oscura, más resinosa, más adictiva, más destacable por la noche, chicos, es cuestión de que lo sopeséis. ¿Necesario? No. Si tienes la Elixir, considero que no es necesario tener la Absolute. ¿Qué es mejor la Absolute? Por supuesto, bajo mi punto de vista, totalmente. Esta es una fragancia que se aleja más de lo diseñador y se acerca más a lo nicho, tanto por el aroma como por la calidad de sus ingredientes. Espero que os haya gustado la reseña. Si es así, dadle al like, compartir y comentar. Indicarme qué flanker de la línea Gucci Guilty es la que más os gusta. Decirme qué os parece, si la nueva os parece mucho mejor que la clásica, si aquellos que la tengáis, probadla. Chicos, un perfume que os aconsejo que probéis y una vez que lo probéis, tomar vuestras propias decisiones.